buenas noches para todos. Mi nombre es Caterine García Rodríguez, perteneciente al programa de gestión de empresas asociativas y organizaciones comunitarias. Grupo 471, materia contabilidad, costos y presupuestos, a cargo de la tutora Ana Estela Mendoza Pinilla. Quiero comentarles que el objetivo de esta exposición es hacerles un resumen de lo que cursamos en la unidad 1, 2 y 3 de la materia. Pero antes quería comentarles que al inicio del curso se nos ha solicitado escoger un rol el cual debemos desempeñar durante todas las actividades o todos los trabajos colaborativos que nos fueron presentando. El rol que yo escogí fue el de jefe de compras, el que era el encargado de recopilar y sintetizar los aportes realizados por el equipo y verificar si presentaban anomalías o inconsistencias dentro de los mismos para poder ser presentados como trabajo final. Es decir, yo era la persona encargada de realizar la entrega de los trabajos a calificar en el entorno de seguimiento y evaluación del área. Este es un pequeño cuadro donde les muestro la síntesis de las unidades desarrolladas, teniendo como base siempre la contabilidad, que es un sistema de información que clasifica, registra y presenta las transacciones de una entidad financiera. Por medio de la contabilidad se conoce lo que es un balance general que presenta la situación financiera de la empresa, los estados de resultados que están compuestos por las cuentas de ingresos, gastos y costos, y las cuentas, que es el registro ordenado y sistematizado donde se lleva a cabo el relato de los aumentos y las disminuciones. Por el otro lado tenemos los costos, que son los repartos de dinero a los que se incurre para poder producir un bien o un servicio, y entre ellos tenemos costos variables y costos fijos. Por otro lado tenemos lo que son los gastos, que son aquellos que están directamente relacionados con el funcionamiento de la empresa, y los tipos de gastos son fijos, variables, opcionales e inesperados. Por último vamos a ver lo que es un presupuesto, que es la previsión de futuras actividades, y nos vamos a enfocar en la nómina y en las partes de la nómina, que son los devengados, las deducciones y las apropiaciones. Antes de empezar, me gustaría que nos hiciéramos una pregunta sobre qué es la contabilidad. La contabilidad es un sistema de información que clasifica, registra, resume y presenta las transacciones de entidades económicas en cuanto tales transacciones constituyan movimientos de dinero o bienes representables en dinero para poder determinar los resultados dentro del periodo contable. El fin de la contabilidad es determinar, interpretar y analizar sus resultados para poder proyectar las finanzas de la empresa y controlar la veracidad de sus operaciones realizadas y también de su registro. ¿Qué es un balance general, o lo que llamamos hoy en día un estado de situación financiera? Este estado financiero es uno de los más básicos que se presenta en una fecha determinada, la situación financiera de la empresa y el valor de las propiedades, de sus derechos, de sus obligaciones y de su patrimonio. El balance general se elabora una vez al año con fecha de 31 de diciembre y tiene dos maneras de poderse exponer. El primero, de manera horizontal, donde nos indica que las cuentas de activo se deben de colocar al lado derecho y las cuentas de pasivo y patrimonio al lado izquierdo. Y las de manera vertical, que es donde en la parte superior colocamos las cuentas de activo y seguido las cuentas de pasivo y patrimonio. Por otro lado tenemos lo que es un estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Este está compuesto por cuentas nominales, transitorias o de resultado, es decir, las cuentas de ingresos, de gastos y de costos. Este estado financiero se indica la rentabilidad del negocio, reflejando si la operación es positiva o negativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la empresa obtiene pérdidas o ganancias dentro del ciclo contable. Por último, vamos a mirar entonces qué es una cuenta. Pues una cuenta contable es un registro donde se identifican y se anotan de manera cronológica todas las operaciones que transcurren en el día a día de la empresa. Ahora vamos a mirar lo que es un costo y nos volvemos a hacer la misma pregunta sobre qué es un costo. Pues entonces el costo se refiere al sistema de repartos de dinero en el cual incurren para poder producir un bien o un servicio,
tales como la materia prima, los materiales, la mano de obra o la energía que se utiliza para poder echar a andar las máquinas. Esto quiere decir que el costo es lo que le costó en forma de dinero a la empresa poder producir ese bien o ese servicio que está ofreciendo. Ejemplos de costos: mano de obra, salarios del personal de la planta, materias primas, materiales de consumo o insumo, mercancías, fletes, arrendamientos, servicios públicos, depreciación de las maquinarias y los equipos de producción, entre muchos otros. Es aquí entonces donde encontramos que es un costo variable, que son aquellos que pueden aumentar o disminuir según el servicio que en el momento esté prestando la empresa, o los costos fijos, que no dependen del servicio que la empresa ofrece, sino que son los que siempre van a estar allí, como lo son el alquiler de los locales, el mantenimiento de las máquinas, los sueldos, entre muchos otros. Ahora miremos y hagámonos nuevamente la misma pregunta: ¿qué es un gasto? Pues los gastos son los que incluyen aquellos que están directamente involucrados con el funcionamiento de la empresa. Por ejemplo, los servicios públicos como la energía, el agua, el alquiler, el pago de las nóminas, los impuestos, etc. En este caso sí encontramos más tipos de gastos. Los gastos fijos son los gastos indispensables que tiene la empresa, es decir, los arrendamientos y los servicios públicos. También tenemos los gastos variables, que son aquellos que se dan de vez en cuando, es decir, de pronto alguna compra eventual que tenga la empresa. Los gastos opcionales son los llamados lujos que tiene la empresa, es decir, los bienes que adquiere la empresa. Y los gastos inesperados, que como su nombre lo indica, son aquellos que no se esperan, podemos llamarlo como algún daño de una máquina. Ahora veamos entonces lo que es un presupuesto. Un presupuesto no es más que un plan de desarrollo que traza las expectativas futuras de una entidad y que las expresa de manera cuantitativa. Y en la contabilidad los presupuestos pueden ser utilizados en diversas razones. En este caso vamos a estudiar lo que es una nómina. La nómina es un registro financiero que una empresa realiza sobre los salarios de los empleados, donde incluimos bonificaciones y deducciones. Vamos a ver entonces las partes de la nómina. El devengado. ¿Qué es el devengado? Son los valores que obtienen los empleados y están compuestos por el salario básico, las horas extras, recargos diurnos y nocturnos, dominicales y festivos. También las comisiones o bonificaciones que pueda tener un empleado en el mes o en una quincena y el auxilio de transporte correspondiente. Por otra parte, tenemos las deducciones, que son los valores que se descuentan de las nóminas de los empleados, y entre esos valores tenemos los aportes a salud y pensión correspondientes por el empleado, las libranzas, los embargos judiciales, los fondos de solidaridad solo si fuese el caso, y la retención en la fuente solo si fuese en caso, y cualquier otro tipo de descuento si el empleado autoriza este descuento de su nómina. En este caso les puedo dar un ejemplo, que son las afiliaciones a los sindicatos. Por último, entonces encontramos lo que son las apropiaciones, que no son más que los valores que la empresa debe de pagar. Entre ellos encontramos la salud y pensión en el porcentaje correspondiente, los riesgos profesionales, los aportes para fiscales, que son el SENA, la Caja de Compensación Familiar, el ICBF, y las prestaciones sociales, que no son más que las vacaciones, las cesantías, intereses sobre las cesantías, prima de servicio y, según la empresa, algunas dotaciones. Para terminar, les quiero comentar que esto es tan solo la teoría de lo que cada unidad representa. Esta teoría está hecha en práctica por cada simulador, que fue presentado en 3 trabajos colaborativos que los 5 participantes del curso teníamos que elaborar. Esto es el conocimiento que yo adquirí durante todo el curso y espero para ustedes también sea muy enriquecedor. Les agradezco mucho por la atención prestada. Que tengan muy buenas noches.